Dios les bendiga a todos en esta noche. El tema de nuestra predicación hoy es despierta. Gloria al Señor. La posición moderna de la iglesia, la posición moderna es el adormecimiento. Y no podemos negar que hemos estado pasando por un periodo de flaqueza espiritual, o podemos decir debilidad espiritual. Gloria a Jesús, aleluya, donde debemos de comenzar a preocuparnos, pero que Jesús mismo nos advirtió de que esto pasaría, cuando en Lucas 18:8 Él dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo sé que lo que están pensando, bueno, me imagino lo que están pensando, ay, pero si ahora es cuando más se está predicando el evangelio. Tú puedes ver cómo miles de iglesias tienen sus servicios en las redes sociales. A un templo pueden ir 100 y en media hora 1000 personas lo están viendo por los canales, y así lo siguen compartiendo con sus contactos, pero todo parece ser como un programa más. Como que no se ve que se está haciendo por amor a Dios. No estamos obrando bajo la voluntad de Dios. Y para poder hacer estas cositas lindas de Dios, hay que hacerlas bajo la voluntad de Dios. Y eso solo se consigue en la oración. Estamos viviendo en la era de la sensualidad. Todo el mundo en movimientos, uno un ratito aquí, un ratito allá, buscando donde sentirse bien, buscando donde nadie los haga sentir incómodos, buscando donde estar sin que nadie los moleste mucho, ni muy adentro ni muy afuera. Pero que Judas 1:19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Y cómo se consigue al Espíritu? Pues orando. Dios a través de su palabra está diciendo a la iglesia: despierta. Y solo se le ordena a alguien que despierte si está durmiendo. Y nadie sabe que está durmiendo hasta que lo despiertan. Dormir, dice el diccionario, que es reposar con los ojos cerrados, en un estado inconsciente en el que se produce la suspensión de las funciones sensoriales y de los movimientos voluntarios. Dormir es un privilegio y es saludable. El dormir ayuda a evitar enfermedades y mantenerse sano. Mientras duermes, se liberan hormonas que afectan al uso que el cuerpo hace de la energía. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Este mundo fue algo hermoso, reflejaba la bondad de Dios. Cada área era un símbolo del bien, pero entró el pecado, corrompió todo, descompuso la naturaleza divina. Un ejemplo de algo divino que fue corrompido es el fuego. Dios nos dio ese elemento para alegrarnos. Pregúntale a mi hermana, le encanta hacer fogata, le encanta tanto el fuego que hace fogatas hasta de día. Imagínate un buen día de invierno bien frío. Entras a tu casa y prendes la hoguera. A los que tienen hoguera con su madera, con leña, y otros que tenemos la hoguera de embuste artificial, pero que también tiene el calorcito por el lado. Te sientas con una tacita de café o de chocolate y te deleitas mientras el fuego consume la madera o la leña, o mira los fueguitos artificiales que te da la hoguera artificial y te sientes bien, te relajas, sientes paz durante ese momento, porque el fuego es una influencia del Espíritu, pero el pecado tocó eso también, al punto que la lengua es llamada un fuego, es inflamada por el infierno cuando la usamos para blasfemar y para levantar calumnias. Santiago dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pecado
pequeño, esta enciende un pequeño fuego. El sueño, que es un don bonito de Dios, donde Dios lo ha seleccionado como el mejor estado del reposo de los santos, porque lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y David lo usa como un beneficio de gracia cuando en el Salmo 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Pero el pecado no pudo dejar en paz ni siquiera eso, y también lo profana, como siempre hace con todo lo de Dios. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos exhorta a que despertemos. ¿Pero por qué si no es malo dormir? La Biblia nos exhorta a despertar del sueño en la fe. Había una niña que siempre oraba, y siempre que iba a dormir, antes de acostarse, oraba y decía: Señor, despiértame antes de morir. Ella tenía miedo de morir durante el sueño. Y es gracioso que una niña ore así, pero esa debe ser nuestra oración: Señor, despierta mi fe antes de morir. El enemigo de nuestras almas está enojado y nos está ofreciendo pastillas de diferentes sabores, de diferentes colores y de diferentes olores para que entremos al sueño espiritual. Pablo tiene una preocupación porque constantemente está predicando a todas las iglesias que se despierten. ¿Por qué se duermen? Él le dice a los que están en Efesios en el 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A Romanos le dice en el 13:11, y esto, conociendo el tiempo, es que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y le dice a los de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En estos versículos vemos cómo el dormir se ve como un mal que debemos evitar. Por más que nos gusta el dormir, como ya Satanás lo dañó, Cristo nos quiere sacar de esa condición. Y por supuesto, estos versículos se refieren a una condición mortal de insensibilidad a las cosas espirituales, donde el Espíritu Santo no nos puede consolar porque nuestras almas no pueden aceptar el pecado. No queremos aceptar que tenemos pecado en nosotros. Ese sueño espiritual nos hace sentir que estamos bien. Y Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Clamó a gran voz quiere decir que le gritó. Jesús le ordenó que se levantara de entre los muertos. Esa fue una orden a un hombre que estaba muerto. Y dice: y el que estaba muerto salió, los pies y las manos atados con vendas. ¿Cómo un muerto puede obedecer una orden de volver a la vida? Fácil. La orden venía con poder, y la obediencia a ese mandato lo hizo hacer que lo que la gente viva hace, moverse. La palabra nos dice hoy: despierta. Esa orden viene con poder y es necesario que la obedezcamos, pues va a generar en nosotros vida. Lázaro salió fuera, él se levantó y ¿sabe a dónde fue? Él fue a donde estaba Jesús. Cuando una persona está dormida, está ajena de todo lo que pasa a su alrededor. Está ignorante, no sabe nada. Yo estaba durmiendo como hago periódicamente en estos días pasados y no me enteré que un grupo de personas pasaron la noche en las afueras de la alcaldía porque querían que cierta gente renunciara. Las noticias también hablaron de unos fuegos que estaban pasando en California y en
Oregón y cómo estos estaban afectando el ambiente. También mencionaron los estragos que estaba haciendo el huracán Sally. Yo estaba durmiendo y no me enteré hasta mucho después. El que duerme no sabe nada de nada. La humanidad está dormida, no sabe nada de las cosas espirituales, no tiene la menor idea de quién es nuestro Redentor, cree que todo esto es fantasía y no entienden que lo que les espera es malo si continúan en esa vida de iniquidad. El pecador peca porque no tiene conocimiento y está ignorante al resultado de su condición. No entienden bien nada en relación a la muerte, al juicio, a la condenación eterna que hay para los que desprecian al Hijo de Dios. Y todos los que pecamos, simplemente pecamos porque creemos las promesas que nos hace el pecado. Nadie peca por obligación. Yo no creo que ninguno de ustedes se levantó esta mañana a decir: hoy yo tengo que pecar, estoy obligada a pecar hoy. Pecamos porque somos criaturas guiadas por lo sensual y nos gusta buscar placer, y como el diablo sabe eso y nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, se combinan y nos prometen placer, satisfacción y la promesa de que nadie nos va a coger. Despierta, Dios lo sabe todo. Despierta, hermano mío, no seamos ignorantes como los demás, escudriñemos las escrituras porque ellas nos dan testimonio de Jesús. Este sueño del que Pablo está hablando es un sueño mortal porque es causado por el pecado. Cristo viene y las cartas de Pablo nos advierten sobre la apostasía de la cristiandad. Hechos 20, 29 al 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 7 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía eso? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Palabra de Dios. 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Pedro nos habla de los falsos maestros y burladores, tanto al Padre como al Hijo. Y 1 de Juan 2, 18, 23 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Judas también hace referencia a las personas con carácter agnóstico. Lo que yo quiero que entendamos es que no se ve esperanza de recuperación en ningún sitio a donde uno mira, pero es porque estamos en tiempos finales y tenemos que dejar de correr
con la mayoría. Romanos 13:11 dice, ustedes conocen el tiempo, que ya es hora de que despierten del sueño. Nosotros creemos que los falsos cristos del que Jesús habló, pues vienen una toga blanca de una sola costura para engañarnos. No es así. Son hermanos como tú y yo que ahora han encontrado una manera más fácil de adorar a Dios. Una manera más alegre de adorarlo. Comenzaron cambiando la Biblia, poniéndola más simple para que todos la entendieran. Hay traducciones tan simples que ya no son ni Biblia, cosas totalmente diferentes del texto original o de lo que nosotros conocemos como la Biblia original. Se durmieron y detrás de ellos se fue una multitud. Y quizás tú me preguntas, ¿y cómo podemos estar dormidos si estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Mira lo que pasó en Mateo 26:43. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo. En esta ocasión estaba Jesús con sus discípulos y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y les dijo que se sentaran ahí, que él iba a orar, pero que se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan y le dice a estos 3 discípulos que su alma estaba triste hasta la muerte y él les pide que velaran y oraran con él. Jesús los deja orando y él camina más adelantito y se va a orar a solas. Cuando Jesús regresó, los encontró durmiendo. Él los despierta y les reclama el no haber podido orar con él 1 hora. Enseguida se arrodillan y otra vez se quedan dormidos. Él regresa por segunda vez y los deja durmiendo. Se va otra vez a orar y cuando viene por tercera vez todavía los encuentra durmiendo. ¿Te imaginas por qué no los levantó la segunda vez? Y yo pienso que fue porque no encontró ayuda de ellos, ni oración en ellos, ni celo en ellos por el prójimo. Vino y los halló durmiendo. A veces a nuestro alrededor hay hermanos angustiados y tristes y nosotros no lo notamos porque nosotros estamos durmiendo. No seamos como Pedro, Santiago y Juan que dormían en vez de orar por Jesús en su hora de necesidad. Puede ser que la angustia y la tristeza de nuestro hermano sea debilidad. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Puede ser que la angustia y la tristeza de nuestro hermano sea contra la tentación en su vida. El mismo capítulo dice, orad que no entréis en tentación. Orando por nuestros hermanos edificamos el cuerpo de Cristo. Despierta. A veces estamos durmiendo en la manera en que adoramos a Dios durante los servicios de adoración a Dios. Isaías 26:19 dice, despertad y cantad, moradores del polvo. Adoración es la acción de brindar honor a una deidad y solo Dios acepta una manera de adoración. No es lo que nosotros creemos que es lo que Él le gusta. Mira lo que pasó en Levítico 10. Del 1 al 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. No te puedo decir qué fue lo que los motivó a ofrecer sacrificio a Dios a la manera que a ellos quisieron. Puede ser que encontraron aburrida la manera en que se estaba haciendo, porque ya había 7 días que estaban haciendo lo mismo y lo mismo. Puede ser quizá haya sido el orgullo, la ambición, el celo o quizás la impaciencia. Cualquiera que fuera su razón de hacerlo, lo hicieron a su manera y a Dios no le gustó. Estos eran los hijos de Aarón. Ellos habían tenido grandes experiencias espirituales. Ellos vieron los milagros de Dios que Dios había hecho cuando sacó al pueblo, a esta nación de Egipto. Ellos escucharon la voz de Dios y vieron el fuego. Ellos vieron el relámpago. Ellos vieron el humo.
tembló y salieron. Ellos sintieron los truenos y el terremoto con el resto de la nación en el monte Sinaí, pero se durmieron y por eso murieron. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es declarar que Dios es digno de nuestra reverencia, y eso lo expresamos en nuestras actitudes, en nuestras acciones y nuestras palabras dentro y fuera de la iglesia. La adoración que no sale del corazón es adoración vana, es adoración vacía, y para Dios eso es fuego extraño. Apocalipsis 5:12 dice: decía a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Despierta. Dios quiere que el objeto de nuestra adoración sea Dios, fuera y dentro de la iglesia. Dios quiere que nuestra adoración sea en espíritu, fuera y dentro de la iglesia. Dios quiere que nuestra guía de adoración sea en verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dentro y fuera de la iglesia. A veces estamos durmiendo en cuanto a la oración por los perdidos. Los perdidos están ignorantes a todo lo que es de Dios. Están ciegos y no saben para dónde van. No podemos dejarlos fuera de nuestras oraciones. Los perdidos no se pueden salvar a menos que alguien ore por ellos. Los perdidos son hijos del diablo y están bajo la potestad y la autoridad de Satanás. Ellos están presos en la cárcel. 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos claramente que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos con el propósito de que no puedan comprender el evangelio. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Despierta, vamos a imitar a Cristo y oremos por los perdidos. En una ocasión, 4 hombres trajeron a Jesús a un amigo que tenían paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, se le perdonó los pecados al hombre. Ellos lo llevaron para ser sanado físicamente. Jesús lo sanó por dentro y por fuera. Le dio sanidad física y sanidad espiritual por lo que los amigos hicieron por él. ¡Aleluya! Sabemos que hay trabajo que hacer. Muchos hemos experimentado la frustración de no poder realizar las cosas que hacíamos antes. Algunas personas han perdido familiares, otros han perdido amigos a base de esta pandemia. Ahora sentimos el temor, ahora sentimos el miedo de que llegue hasta nosotros, pero hay una realidad, y es que las almas se están perdiendo y Cristo viene. Y quizás ahora entendamos mejor la frustración que tenían los primeros discípulos. Entraron en pánico cuando arrestaron a Jesús, se dispersaron y solo volvieron a encerrarse para esconderse en un aposento alto. Tuvieron miedo, tenían mucho miedo. Aún con Jesús resucitado, les dio trabajo salir, pero Jesús sabía que solos y que por su cuenta los discípulos no iban a poder cumplir la misión de evangelizar la población de Jerusalén, y mucho menos llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Por eso la noche antes de su muerte, el Señor les aseguró que no los dejaría solos, que les enviaría al Espíritu Santo, el defensor, para ayudarlos y capacitarlos en su misión de evangelizar el mundo. Con todo
Y eso que Jesús les había explicado antes, aun cuando resucitó, los encontró reunidos de nuevo con temor. Y podemos imaginarnos entre ellos preguntándose qué será de su vida de ahora en adelante. El Señor aprovecha la oportunidad para insistirles que no tengan miedo y les encarga orar hasta recibir al Espíritu Santo prometido. Ellos oraron por 40 días y al parecer guardaron distancia con los demás de su tiempo. Parecía una clase de cuarentena social. Cuando Jesús asciende al cielo, de nuevo los manda a encerrarse y orar por varios días más hasta que viniera sobre ellos el Espíritu de Dios que se les había prometido. Mientras tanto, afuera la gente pensaba que el movimiento de Jesús se había quedado como parte de la historia, que todo había fracasado como habían fracasado las otras gente que levantaban religiones, pero el movimiento de Jesús era diferente. El movimiento de Jesús es diferente, precisamente por lo que estaba por suceder en el día 50 del aislamiento de los discípulos, la llegada del Espíritu Santo de Dios. Este fue quien capacitó a los discípulos para convertirse en testigos del poder y del amor de Dios manifiestos en Jesús y en su ministerio. Así los discípulos perdieron el miedo y salieron a las calles y a la plaza pública para proclamar el arrepentimiento y la salvación. Lucas escribe la escena. Estaban reunidos, estaban orando cuando el Espíritu Santo, como un soplo huracanado, vino sobre ellos y comenzaron a hablar. 2 veces insiste Lucas en decir que las personas que vieron lo que pasó quedaron atónitas y perplejas. Ellos se preguntaban, ¿qué significa esto? Qué buena pregunta. ¿Qué significa todo esto para nosotros que nos hemos encontrado en una situación de encierro como la de los discípulos antes del Pentecostés? En primer lugar, Pentecostés significa que Jesús no falta a su promesa de dejarnos solos, pues la cumplió con los primeros discípulos. Y esa misma promesa está vigente y es para nosotros hoy. Contamos con la fidelidad de Cristo porque Él prometió acompañar a sus fieles hasta el fin del mundo. El mensaje de Pentecostés es de esperanza porque Jesús está con su iglesia hasta el final. Está con nosotros hoy. En segundo lugar, en el acontecimiento de Pentecostés, la manera como Dios cumple su palabra y cómo empodera a los que confían en Él, a pesar de sus temores. Dios actúa para eliminar el miedo y capacita a las personas que esperan ser usadas por Él. Jesús enseñó a los discípulos que el Espíritu vendría para convertirlos en testigos de la resurrección y la acción salvadora. El Espíritu vino sobre ellos, hombres, sobre mujeres, y los llenó de su poder. Nosotros, en nuestra abundante diversidad, hemos recibido el mismo Espíritu de que Pedro y los demás discípulos recibieron. Y este Espíritu permanece con la iglesia en todos los tiempos y en todo el mundo. Es una promesa. Dios está con nosotros donde estemos. El Espíritu prometido, el Espíritu Santo, ahora mismo nos está renovando y capacitando para continuar la misión de compartir las buenas nuevas de Cristo al mundo entero. Este mensaje se resume en las palabras del apóstol porque dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. No hay excepciones. Todos los que invoquen el nombre del Señor, no importa nacionalidad, lengua, color, tamaño, la misericordia de Dios es para con todos. Jesús es Señor y nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el poder del Espíritu Santo. Cuando
como Pablo dice, el mismo Espíritu Santo nos une en Cristo, griegos, judíos, libres, esclavos, hombres, mujeres, en toda diversidad de nuestras habilidades y características, nos ha unido en la confesión de su nombre y hemos sido bautizados, un solo bautismo por el mismo Espíritu que nos hace un solo cuerpo de Cristo en el mundo. Gloria al Señor. Finalmente, el día de Pentecostés, con las palabras del Evangelio en el libro de Juan, nos recuerda que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de paz y perdón. En medio de nuestros temores e inquietudes, Jesús nos viene a decir hoy, despierta, que hay paz para ustedes, hay paz para nosotros. Son palabras de proclamación profética, palabras que efectúan lo que significan. Las palabras de Jesús y su don del Espíritu Santo nos conceden la paz que tanto deseamos. Y para cerrar, una última pregunta: ¿cómo despertamos? Fácil, con la llenura del Espíritu Santo, y eso se consigue de rodillas. Y hoy yo te digo, despierta. Dios te bendiga.